Antes de iniciar nuestro estudio en esta mañana, los voy a invitar a que oremos a nuestro Dios. Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora pedimos de que tú nos unjas con tu Espíritu Santo, de cabeza a pies, para que podamos escuchar tu voz y solamente tu voz, Señor. Guíanos en el entendimiento de tu palabra y prepáranos en esta hora. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Okay, los invito a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. La palabra de Dios nos declara: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta en la cual cada uno de nosotros debiera de prestar atención para saber si uno está listo para permanecer en pie. Es interesante ver que el mundo está convulsionado. Todos esperan que suceda algo. Yo no sé si usted ha hablado con personas, pero todos perciben de que algo grande viene. Muchos se centran en la economía, en la inflación, en la guerra, en la escasez de alimentos. Otros temen por la violencia y por los altos precios de las cosas que toda sociedad o toda persona necesita. Pero todo el mundo está esperando algo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios nos describe que algo grande viene. Y no nos ha dejado en tinieblas, sino que Dios nos ha dado luz suficiente para que cada uno de nosotros esté preparado para ese día. La pregunta es: ¿quién podrá sostenerse en pie? Eso quiere decir que todos están de pie en un momento dado. Pero cuando viene la tormenta, muchos caerán por no estar afianzados adecuadamente en ese momento. Por eso dice: ¿quién podrá sostenerse en pie? Muchos caerán, serán empujados, serán afectados, serán apartados por ciertas circunstancias que tal vez no las sabemos hoy día, pero el Señor nos ha dado su palabra para que cada uno de nosotros esté preparado para ese día. Los invito a abrir la palabra de Dios en Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16. Sofonías, Safanaya. Sofonías, capítulo 1, es un pequeño libro, poco antes de Malaquías, enseguida de Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 16. Hablando de ese gran día que viene, la palabra de Dios nos dice: ¿todos lo encontraron? ¿Ok? Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Y noten cómo será ese día. Es amarga la voz del día de Jehová,
gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Este día es descrito como un día no muy alegre, un día apremiante, un día oscuro, un día de tristeza, un día de angustia. Pero dice que será un día donde se tocará la trompeta de Dios, donde se dará un sonido certero al mensaje que Dios tiene para el mundo. Muchos escucharán la voz de la trompeta. ¿Y por qué digo la voz de la trompeta? Porque ya lo vimos nosotros en Apocalipsis 1:18 y en Isaías 58:1, dice que la voz representa la trompeta. No solamente una trompeta física, sino que la voz representa un mensaje que Dios tiene para todo el mundo. Veo que lo están buscando, vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y el día del Señor es el Shabbat, el sábado, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La voz es símbolo de trompeta, o trompeta es símbolo de la voz. La voz que clama al pueblo de Dios, Isaías 58:1. Isaías 58:1. Estamos repasando algo que ya hemos visto durante las últimas 3 semanas, pero es importante que lo volvamos a recalcar. Dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. El pueblo de Dios tiene una misión: alzar la voz como trompeta. Y se nos dice que en el día del fin, en el día de juicio, en el día más apremiante de la historia de este mundo, donde hay oscuridad, angustia, temor, dice que la trompeta será ¿qué? Tocada. Eso quiere decir que el mensaje de Dios será exclamado con gran poder. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, nosotros vemos que el primer ángel, el mensaje del primer ángel, en Apocalipsis 14 del 6 en adelante, dice que el mensaje del primer ángel se dio a gran voz. Versículo 7. El versículo 8 dice: otro ángel le siguió diciendo. Y el versículo 9 dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Por eso el mensaje de los 3 ángeles siempre se identifica que llevan una ¿qué? Una trompeta. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje específico para el tiempo del fin. El mensaje de los 3 ángeles tiene como propósito prepararnos para estar listos para ese día de angustia, para ese día de oscuridad. Ahora, déjeme decirles que el sabio ve la tormenta venir y ¿qué hace? Se aparta. Vamos a ver en Proverbios, versículo 27, versículo 12. Proverbios 27, versículo 12.
La palabra de Dios nos dice, ¿lo tenemos? 27:12. Noten lo que la palabra de Dios declara. El avisado. Otra palabra por avisado es ¿qué? El prudente, el sabio, ve el mal y ¿qué dice? Y se esconde, se aparta del mal. Mas los simples pasan y llevan ¿qué cosa? El daño. Otra palabra por simples son insensatos, no sabios, no prudentes. Vemos que la tormenta viene. Mire, vamos a ver otro texto porque dice lo mismo, capítulo 22, versículo 3. El mismo, dice lo mismo, pero ahora le cambia y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El versículo 3. Entonces, el sabio ve que la tormenta viene y el sabio actúa. ¿Y cómo es que actúa el sabio? Apartándose del mal. Es interesante notar de que mucha gente mira el mal venir y se queda esperando el mal. Ustedes han visto esos videos que van y viene el tornado directamente a las personas y están paradas tomando el video hasta que está a punto de llegar a ellos y no se quitan y vienen y son golpeados. Eso la palabra de Dios les llama imprudentes, insensato. Miren ahí mismo en Proverbios, el capítulo 1, versículo 7. Hablando de los sabios que están preparados y que actúan en frente de la tormenta, se nos dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, los simples, los imprudentes desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona que es insensata, no sabia, es porque rechaza, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Es porque rechaza la sabiduría de Dios. ¿Está claro lo que hemos visto hasta este momento? Ahora, las escrituras constituyen el gran agente en la transformación de nuestras mentes y de nuestras vidas. Por eso el sabio escucha la sabiduría y la palabra de Dios. Amén. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. La palabra de Dios nos dice que cada uno de nosotros debe de estar listos, preparados para recibir a su Salvador. Y hoy día vamos a tocar nosotros lo que significa estar preparados, estar listos. Miren lo que dice en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. En pocas palabras, la palabra de Dios dice, prepárate, está atento, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La palabra de Dios nos dice que tenemos que estar listos, preparados para saber cómo el diablo desea destruirnos. Estar preparados con nuestro Dios para enfrentar las cosas que se nos vengan y se nos presenten a cada uno de nosotros.
La palabra de Dios dice, hay que estar preparados. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y quiero llevarlos, quiero que el Espíritu Santo nos lleve a cómo poder conectar esto para nuestras vidas. En Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de ¿qué? De levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Si usted creía que Cristo viene muy pronto, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que usted está equivocado, porque está más pronto de lo que se imagina. Está ya por venir. Sigue diciendo el versículo 12. La noche está avanzada. ¿Qué fue lo que leímos en Sofonías? Que ese día será un día ¿de qué? De oscuridad. Y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La palabra de Dios dice que debemos de estar, ¿qué cosa? Preparados, listos para ese día, preparados para poder recibir y estar listos para recibir a nuestro Salvador. Las cosas que vienen no podemos imaginarlas, pero tiempo de angustia está delante de nosotros. Pero solamente los que estén listos y preparados no serán afectados y serán salvos. Mire lo que dice Mateo 25:10. Mateo 25:10. Quiero enfatizar esto porque en una ocasión escuché a un predicador decir que no es importante o indispensable que nos preparemos para la segunda venida de Cristo. Y quiero recalcar que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que estar listos y preparados para ese día. Noten, Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró las puertas. ¿Quiénes serán los únicos que serán salvos? Los que están preparados. Por eso es importante nosotros saber cómo prepararnos. Y es interesante que la palabra de Dios nos da algo maravilloso en la explicación de cómo prepararnos. Y vamos a verlo más adelante. Hoy día no va a ser un tema muy largo, pero voy a dedicar una sección para definir lo que significa prepararnos. Porque solamente los que estén preparados podrán entrar al reino de los cielos, participar de las bodas del Cordero. ¿Es importante o no es importante? Es de suma importancia. Veamos Amós capítulo 4 y veamos el versículo 12. Está Joel y después Amós. Amós capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tenemos? Amós capítulo 4, versículo 12. Yo sé que son libros que a veces nunca se habla de ellos, porque son libros pequeños,
son parte de los profetas menores, pero los libros de los profetas menores tienen una gran importancia porque nos preparan para la segunda venida de Cristo. Y a veces los desechamos o no los tocamos porque son cortos, pequeños, de unos 4, 2, 3 capítulos, pero todos los profetas menores tienen un mensaje de preparación para la segunda venida de Cristo. Y en el libro de Amós, capítulo 4, versículo 12, miren lo que la palabra de Dios nos dice. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Y cambia el nombre Israel por su nombre. Mire lo que sigue diciendo. ¿Y por qué te he de hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. El Señor nos dice vez tras vez que tenemos que prepararnos. Prepararnos, pero prepararnos ¿para qué? El pueblo de Dios no solamente hay que prepararse para predicar el evangelio, pero antes de predicar el evangelio, el pueblo de Dios tiene que prepararse en el conocimiento y la experiencia de vivir o de permitir que Cristo more en cada uno de nuestros corazones. Porque la palabra de Dios dice que la obra no será hecha por nuestros esfuerzos o por nuestras fuerzas, sino ¿por qué? Por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. Tenemos que prepararnos para llevar y dar un sonido certero a la trompeta, al mensaje de Dios a este mundo que tiene una gran necesidad de escucharlo. A veces se voltean los papeles o el orden y primero dicen hay que ir a predicar sin prepararnos. Pues no, el predicar con el poder de Dios significa que nos preparamos para ser llenos del Espíritu Santo, para poder salir y predicar con poder al mundo que necesita escuchar el mensaje de salvación. Por eso yo les dije la semana pasada que el evangelio va más allá de solamente perdonar pecados. ¿Recuerdan ustedes lo que hablamos la semana pasada? El evangelio va más allá de solamente perdonar los pecados. Dios desea extirpar, sacar todo pecado de nuestras vidas, limpiar, purificar y llenarnos con su Espíritu Santo. Ese es el evangelio. Eso es lo que Dios desea hacer en nosotros primero, para después estar preparados para predicar con poder y con fuerza a través del Espíritu Santo a todo el mundo. Por eso el Señor dice, preparaos, 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 prepárate para el encuentro con Dios. Si yo preguntase hoy en día cuántos de nosotros estamos preparados, ¿tú qué dirías? No me tienen que contestar, pero el Señor, yo creo y estoy seguro que el Espíritu Santo impresiona nuestras mentes para declarar lo que necesitamos hacer en nuestras vidas para prepararnos para ese gran día. Y aquí en Amós capítulo 4 nos dice, prepárate. Ahora vayamos al libro de Oseas, 2 libros antes de donde estamos. Oseas capítulo 10, adelante de Daniel, Oseas capítulo 10, versículo 12. Y miren lo que es la vida del cristiano. Esta es la experiencia que cada uno de nosotros necesitamos. Miren lo que dice. Sembrad para vosotros, ¿en qué cosa? En justicia. ¿Quién es el que siembra? Nosotros. O sea, nosotros tiramos la semilla. ¿No es así? Sigue diciendo. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros berbecho. Porque es el tiempo de buscar a Jehová,
hasta que venga y os enseñe justicia. En pocas palabras, la preparación que necesitamos cada uno de nosotros, es que nosotros tenemos que actuar, trabajar unidos con nuestro Dios, para que nosotros podamos cosechar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Si nosotros no participamos o tomamos parte activa en el plan de salvación junto con nuestro Salvador, nosotros no podremos cosechar las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso el evangelio es: arrepentíos y convertíos y bautizaos, no solamente de agua, sino del Espíritu. Eso es aceptar, unido con nuestro Salvador, aceptando lo que Él desea darnos a cada uno de nosotros. Amén. ¿Quedó entendido? Eso es lo que la palabra de Dios nos declara a cada uno de nosotros. La crisis viene, pero el énfasis no es la crisis. El énfasis no es la tormenta. El énfasis no es la angustia o las necesidades. El énfasis es Cristo y lo que Él desea hacer en cada uno de nosotros. Por eso el hermano siempre nos ha dicho, el hermano John siempre dice: gocémonos ¿en quién? En Él. Y cuando nos gozamos en Él, estaremos en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad, pero será un día de paz y de luz para todos aquellos que estén listos. Nuestra fuerza es su gozo. Amén. Así es. Miren lo que dice esta cita. Dice: los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, una fe capaz de soportar la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. Y esa fe solamente se obtiene preparándonos, uniéndonos con el gozo, la fuerza, el poder que Dios desea darnos a nosotros. Eso es lo que Dios desea hacer en nosotros, para que ese día sea un día de bendición y no de maldición. Suena algo que todos debemos de prepararnos para esa ocasión. Y prepararnos no solamente para ese día, sino para poder reflejar el carácter de nuestro Salvador a mi familia, a mis hijos, a mi casa, a mi esposa, a mi esposo, a mi hermano, a mi hermana, a mis vecinos. ¿Por qué? Porque reflejaremos las bendiciones que Dios nos da cuando nosotros nos unimos a Él. Y esa es la preparación que Dios desea hacer en cada uno de nosotros. Ahora, vayamos a Primera de Tesalonicenses. Aquí lo tengo en español, pero Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Esto lo tocamos la semana pasada, pero creo que es indispensable que lo volvamos a tocar para poder afianzarnos en el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes recuerdan la palabra griega que se usa por ocasiones, es kairos, que significa temporadas,
no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Solamente aquellos que escaparán los dolores y estarán listos para recibir a Cristo Yeshua, se nos dice en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cómo tú y yo no estaremos en tinieblas? Cuando nosotros conocemos los tiempos y las estaciones. Cuando estemos preparados, ¿por qué? Porque estamos conociendo lo que es la luz de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Por eso dice, hay que saber los tiempos y las estaciones. ¿Qué dice Daniel 7:25? Daniel 7:25 nos declara que habrá un poder en el tiempo del fin que tratará de cambiar los tiempos y ¿qué más? Y la ley. Qué interesante es que la palabra de Dios nos dice que tenemos que conocer los tiempos y las estaciones, y hay un poder que levanta el enemigo para tratar de destruir ese conocimiento. Si el diablo, si el enemigo está tratando de destruir eso, el pueblo de Dios, ¿qué debería de hacer? Prestar más atención a los tiempos y a la ley. Amén. Ahora, nosotros no estamos en tinieblas, estamos en la luz. ¿Por qué es importante que conozcamos nosotros los tiempos y las estaciones y la ley de Dios? ¿Para qué? ¿Por qué necesitamos conocerlos? Para no estar en tinieblas, para que no nos sorprenda como ladrón en la noche, para prepararnos. Miren lo que la palabra de Dios nos dice en Primera de Crónicas, Crónicas está casi al principio de la Biblia. Enseguida de los Reyes lo declaro porque a veces muchos lo confunden con Corintios. En Primera de Crónicas, y vamos a ver el capítulo 12, versículo 32. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos los tiempos y las estaciones? ¿Y por qué el enemigo quiere cambiar los tiempos, las estaciones y la ley de Dios? Veamos lo que es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos ¿en qué? En los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Por qué es importante conocer los tiempos y las estaciones? No solamente para saber en qué tiempo estamos, pero para saber qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Si usted no conoce los tiempos y las estaciones, usted no llegará al conocimiento pleno de lo que usted tiene que hacer. Porque Dios así lo dice. Necesitamos aprender más de los tiempos, de las estaciones, de la ley de Dios. Nos hemos hecho unos expertos en el conocimiento de la ley. Pero ¿qué con los tiempos? ¿Qué con las estaciones?
cuando usted permite que el Espíritu Santo le enseñe lo que son los tiempos, las estaciones y la ley, usted sabrá qué es lo que usted tiene que hacer en este tiempo. Y noten, yo lo que dije, si usted permite que el Espíritu Santo le enseñe lo que son los tiempos, las estaciones y la ley de Dios, sabremos qué es lo que tenemos que hacer. Miren, vamos a Éxodo. Y es algo bien interesante esto, porque muchas veces nosotros pasamos de largo lo que Dios desea enseñar a cada uno de nosotros. Miren lo que dice en Éxodo capítulo 13, versículo 9 y 10. ¿Lo tenemos? Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Ustedes miran la conexión que nuestro Dios hace con los mandamientos de Dios. No solamente está hablando de los mandamientos de Dios, sino también está hablando de las estaciones, de las fiestas solemnes de Jehová. Porque específicamente estaba hablando de la Pascua, de la liberación que Dios desea hacer en su pueblo. Y aquí vemos que las fiestas tenían como propósito traer el mensaje de redención, santificación y salvación. Las primeras tres fiestas, ese era el propósito. Déjenme repetirles. La primera, la Pascua, los panes sin levadura y los primeros frutos tenían como propósito mostrar al pueblo de Dios la redención, la santificación y la salvación. ¿Importante o no importante? La cuarta fiesta tenía como propósito confirmar el pacto de Elohim, de Jehová con su pueblo, al dar su palabra y al derramar su Espíritu Santo sobre todo hijo e hija de Dios, trayendo glorificación a su pueblo. Wow. No tenemos tiempo de explicar lo que es glorificación. Pero usted sabe que cuando Cristo salió de la tumba, Él fue glorificado en ese momento. Y de la misma forma, cuando el Espíritu es derramado en nuestras vidas, desea glorificarnos para estar en completa unidad con el Hijo y con el Padre, con Cristo y con Yah, con Elohim. Por eso el Espíritu Santo desea ¿qué? Tomar posesión de nuestras vidas. Si nosotros después vamos a ver de la quinta a la séptima fiesta de Jehová, nos habla acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la primer trompeta, la fiesta de las trompetas, perdón,
el día de la expiación y la fiesta de las cabañas tenían como propósito reconciliarnos y restaurarnos. Restauración, reconciliación. Para estar preparados para la segunda venida de Cristo. Por eso la fiesta de las trompetas se declara el mensaje de los tres ángeles con una voz potente como de trompeta para dar el último mensaje de amonestación a este mundo para prepararnos para la segunda venida de Cristo. Prepararnos para el día del juicio, para el día de la expiación. Y después viene ¿qué? La restauración completa que Dios desea hacer en su pueblo. Por eso necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe más acerca de los tiempos y de las estaciones. Porque dice que solamente los que conocen los tiempos, las estaciones y la ley de Dios estarán firmes cuando Él venga. Son 7 pasos. Así es, son 7 pasos del plan del Evangelio de Dios, pero hay uno más, son 8. Porque si usted va a Levíticos 23, la primer fiesta que se menciona es el Shabbat semanal, es el sábado semanal, donde Dios derrama sus bendiciones en abundancia en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué el diablo, por qué el enemigo siempre trata de que no vengamos a adorar a Dios en el día del Shabbat, en el día del sábado? Porque sabe bien que en este día es cuando se derrama mayormente las bendiciones de Dios. Y en cada una de sus estaciones, de sus fiestas de Jehová. Y noten que digo las fiestas de Jehová porque no son las fiestas de los judíos. Levíticos 23 dice, y estas son las fiestas de Jehová, de Elohim, de nuestro Creador. Ya ves, cambiamos una palabra y bajamos la importancia de conocer los tiempos y las estaciones, porque sabemos de que eso nos preparará para estar listos para cuando Cristo venga. Hermanos, necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos siga hablando a cada uno de nosotros acerca del plan de salvación para estar listos para su segunda venida. Esto tenía como propósito declarar el Evangelio a detalle. Cuando usted penetra y estudia las estaciones de Dios, las fiestas de Jehová, nos lleva a un detalle tan minucioso para que nosotros podamos conocer el amor y la misericordia de nuestro Salvador. ¿Y qué es lo que Él desea hacer en cada una de nuestras vidas? Y cuando nosotros vamos a ese conocimiento, se nos muestra a nosotros cuál es el estilo de vida que nosotros debemos de tener con nuestro Salvador. Estilo de vida. ¿Por qué? Porque Él desea restaurar todo lo que se ha perdido. Vino a salvarnos. Ahora, ¿qué significa prepararnos? Yo desde chico siempre he escuchado que prepararnos es estudiar la palabra de Dios, es orar, es ayunar y es predicar. Yo siempre lo he escuchado eso. ¿Ustedes lo han escuchado? Si yo preguntase en esta hora qué significa prepararnos o cómo prepararnos, yo creo que todos nosotros llegaríamos a la misma conclusión de que hay que estudiar la palabra de Dios, que hay que orar, que hay que ayunar
y que hay que predicar. Vamos a ver, vamos a permitir que la palabra de Dios nos diga qué significa prepararnos. ¿Estamos listos? La palabra, dígame, hermano. Mi mamá decía que escudriñar las escrituras porque en ellas nos parece que tener la vida eterna. Así es, y su mamá no estaba equivocada. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios conocemos los tiempos, conocemos las estaciones, conocemos el amor, la misericordia y conocemos el plan de salvación. Ahora, va más allá de lo que nosotros hemos entendido. La palabra prepararnos en griego, se usa la palabra en griego es getomaizo, que significa preparar, proveer, alistar. Ese es el griego. El mayor ejemplo es Mateo 3:3. ¿Qué dice Mateo 3:3? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es preparar ¿qué? El camino del Señor. Ahí es donde se usa esa palabra en griego que significa prepararse. Preparar el camino a Dios. Cada uno de nosotros preparamos el camino a través de ¿qué? De lo que nosotros reflejamos. A través de lo que reflejamos, que debe de ser ¿quién? Cristo, Yeshua. ¿Por qué? Porque el día de ayer nosotros estudiamos que todo sucede para vindicación de su nombre, para la gloria de su nombre. Cuando nosotros estamos unidos con lo divino, no solamente vindicamos el nombre de Dios, sino que recibimos las bendiciones de lo alto. Y experimentamos lo que Cristo y el Padre experimentan. Eso es lo que significa en griego. Hay otras descripciones ahora en hebreo que significa prepararse. La primera es kum, que significa ser firme o establecido para ser instalado o arreglado, establecido firmemente. Lo vuelvo a repetir: ser firme o establecido para ser instalado o arreglado, establecido firmemente. Apunten las palabras que están más oscuras. Apúntelas ahí en el papel donde usted está tomando nota. La mayoría de ustedes están tomando nota. Apunten esas palabras porque después vamos a ver lo que Dios desea mostrarnos a cada uno de nosotros. El mayor ejemplo se encuentra en Jeremías 51:12. ¿Qué se nos dice en Jeremías 51:12? Noten lo que la palabra de Dios nos dice. Déjenme buscarlo porque así no tengo que mirar a la pantalla. Mire lo que dice: levantad bandera sobre los muros de Babilonia, reforzar la guardia, poned centinelas, disponed. La palabra que se usa ahí es preparad, celadas. La palabra celada es preparar una emboscada, preparar.
Sigue diciendo, porque deliberó Jehová y aún pondrá en efecto lo que ha dicho contra los moradores de Babilonia. Aquí se nos dice que ante Babilonia necesitamos ¿qué? Levantar la bandera. Y la bandera que se tiene que levantar está descrita en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua, de Cristo Jesús. Esa es la bandera. Si usted quiere aprender más de eso, vaya a ver un video de un estudio que hicimos de qué era o qué significaba la bandera de Jehová. Ya lo hemos estudiado. Ahí lo va a encontrar en el canal. Pero eso significa, kun, significa ser firme o establecido para ser instalado o arreglado, establecido firmemente. ¿Me están siguiendo? Vamos a ver la tercera. La tercera es kadosh, que significa ¿qué? Consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser santificado, ser santo, ser separado, observar lo que es santo. Muchos de nosotros hemos sabido que kadosh significa santo, pero también significa preparar. Ustedes pueden ir a buscarlo. Y la mayor ejemplo que nosotros tenemos es Joel 2:15. En Joel 2:15 se nos dice, tocad trompeta en Sión. Proclamad. Esa palabra proclamad es kadosh, que significa preparar, ayuno santo. Convocad asamblea. Jeremías 51, 27, 28. Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad kadosh, pueblos contra ella. La palabra kadosh es separar, santificar, consagrar, ser separado, observar. Kadosh no solamente es santificación, sino que es preparar. Qué interesante. Pero hay una más. La palabra es asah. Y esa palabra significa hacer, producir, observar, celebrar, para llevar a cabo, poner en orden, ordenar, apretar. La escritura como un ejemplo, hay varios ejemplos, pero solamente puse uno, Amós 4:12, lo que ya leímos. ¿Ustedes recuerdan? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate, asá, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Me están siguiendo? ¿O voy muy rápido? ¿Estamos bien? Esas palabras significan preparar. Una más. Paná. Paná significa volverse hacia o lejos de, girar y hacer volverse. Esta palabra significa preparar, prepararse. El texto bíblico, Isaías 62:10. Pasad, pasad por las puertas. Barred, en el idioma original es preparad.
el camino al pueblo. En inglés lo traducen bien. En inglés es prepare, preparar. En español lo pusieron barrer, que significa algo muy diferente, ¿no? Note lo que dice Isaías 43. Voz que clama en el desierto, preparad, paná, camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todas estas palabras significan prepararse. Ahora vamos a poner junto todo lo que significa prepararse. ¿Estamos listos? Apunten todas, miren, todas las palabras que están más oscuras, vamos a ponerlas juntas. Porque esto es lo que significa en la raíz hebrea la palabra prepararse, que cambia todo el concepto que muchos hemos entendido. El estudiar, el orar, el ayunar y el predicar son resultado de prepararnos. ¿Por qué? Porque el prepararnos nos lleva a estar unidos con nuestro Dios, y las bendiciones es que nos mueve a orar, a predicar, a ayunar y a estudiar la palabra de Dios. Vamos a ponerlo todo junto. ¿Estamos listos? Miren, volverse a Cristo, volverse a Yeshua, nuestro único Salvador. Firmemente establecido en la verdad, apartándose de las cosas que no son santas, ídolos, hacer, producir, observar, celebrar y poner en orden lo que es santificado, apartado, firmemente establecido y fijado por nuestro Dios desde la fundación Volvemos nuevamente. ¿Estamos? ¿Dónde nos quedamos? Querido Señor, sigue hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos. Amén. Firmemente establecido por nuestro Dios desde la fundación de este mundo. El celebrar algo que es santo es prepararnos. Eso es prepararnos. El Shabbat es santo. ¿Qué otra cosa es santo? Dios es santo. Pero Dios ha establecido sus tiempos, sus estaciones, donde ha separado reuniones santas. El celebrar lo que es santo es prepararnos. Eso significa prepararse. El estudiar la palabra de Dios, el orar, el ayunar, el predicar, es resultado de todo esto que cada uno de nosotros decidimos unirnos con nuestro Creador. Por eso el Señor dice,
preparaos, 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 porque el Señor viene, porque está a las puertas. Querido hermano, querida hermana, preparémonos en ser fieles a Dios. Preparémonos y afiancémonos en su verdad. Preparémonos en celebrar, en unirnos. Preparémonos en hacer. Preparémonos en observar, en poner en orden lo que es santo y desechar lo que es inmundo, lo que no es santo, ídolos, falsos dioses, falsas teologías, falsos razonamientos, y ponernos y afianzarnos en lo que es verdad. Y la verdad es ¿quién? Cristo, Yeshua. Afianzarnos ¿en qué? En su palabra, conociendo sus tiempos y sus estaciones y su ley. Porque cada uno de nosotros seremos juzgados a través de la ley de la libertad. Pero tú y yo necesitamos estar preparados para el día del juicio y para cuando Él venga. Preparémonos, gocémonos en Él, caminemos con Él, vivamos con Él, seamos guiados por Él en poder ser fiel a Él ante todas las cosas. Aunque el mundo se burle y se ría, aunque tus familiares se rían de ti, prepárate porque el Señor ya viene. Sé fiel, sé valiente y decídete por tu Salvador, porque Él desea derramar sus bendiciones a todo aquel que desea estar listo y preparado para cuando Él venga. Celebrar algo que es santo es prepararse. ¿Y quieres saber lo que es santo? Búscalo y te va a sorprender. ¿Qué es lo que tú harás? Yo no lo sé, pero mi deseo y mi oración es de que cada uno de los que estamos aquí, junto con nuestras familias, nos preparemos para dar un sonido certero a la trompeta, al Evangelio de Dios, reflejando el carácter de nuestro Salvador y prepararnos para ser fiel a Dios ante todas las cosas. Esto que acabamos de nosotros ver, los que pasaron por el circo romano, por las hogueras, por todos esos sistemas de martirio, cada uno de ellos era preparado y afianzado en la verdad, siguiendo lo santo y siendo leales a su Dios, a su Creador. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 12, en Apocalipsis capítulo 12, y vamos a leer el versículo 11. Y dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque se prepararon, y Dios desea que nosotros nos preparemos siendo fieles, guardando lo que es santo. Guardando no solamente sus mandamientos, sino que todo lo que Dios ha separado y le ha llamado santo. Por eso los tiempos y las estaciones Dios les llama santas convocaciones, porque fueron santificadas. ¿Por qué? Porque Dios desea que su pueblo sea ¿qué? Uno. Lo que estudiamos en la mañana, que nos presentó nuestro hermano, que seamos ungidos de la cabeza hasta los pies a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque Dios no nos ha dejado en tinieblas. Dios desea que seamos fieles a Él
y que estemos preparados, listos para la venida del Señor. Y déjame decirte, el Señor ya viene y está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Estás dispuesto a prepararte? Sé fiel a Dios. Guarda lo que es santo. Oremos. Querido Señor, en esta hora, agradecidos estamos por hablar a nuestros corazones. Señor, que tu Espíritu Santo nos siga impresionando nuestras mentes para ser fieles a ti, para prepararnos para tu venida, para prepararnos para reflejar tu carácter, para prepararnos para dar un sonido certero a tu trompeta, para prepararnos para mostrarte ante nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestro esposo, nuestra esposa, mostrando tu carácter, tu amor y tu misericordia a través de nuestras vidas, para decirle a todos de que tú ya vienes muy pronto y que Él desea que todos nos preparemos y que seamos fieles a todo lo que tú has llamado santo. Señor, guíanos en todo. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén.